¿Sabes qué es el ensayo argumentativo? El ensayo argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Podrás redactar un ensayo argumentativo y compartirlo con los demás. Aprovecha tus redes sociales. Así, tus amigos pueden leerlo y hacerte comentarios. Como hemos dicho, un ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. También podemos retroalimentar lo que es argumentar, que no es más que utilizar el razonamiento para probar o convencer. Es decir, una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo, sea una idea, una conducta, una acción, etc. Otro concepto que debemos recordar para trabajar un ensayo argumentativo es persuadir, que no es más que un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona, mediante el uso de palabras para transmitir información y sentimientos. La estructura de un ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece regularmente en el primer párrafo del ensayo. ¿Recuerdas qué es una tesis? La tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito. Leamos este ensayo escrito por el maestro Antonio Sena e identifiquemos su estructura. Los líquenes y algas forman la enseña, muestra de la esfera contaminante encontrada en las aguas que deberían ser, sin preocupación alguna, afluente de vida y calmante de la sed. Los líquenes y algas cubren con su manto las porosidades de los ríos y las aguas que se van desoxigenando hasta quedar inertes, sin vida, estáticas. Cuando vemos estas plantas en grandes proporciones, son sinónimo de la pérdida de hábitat para las especies que se encuentran bajo la superficie del agua. Las algas evitan que los rayos del sol traspasen la superficie y lleven oxígeno, luz y nutrientes al agua y por tanto desaparecen los peces, camarones y demás formas de vida dentro de las aguas. Pero la presencia de estos elementos contaminantes es causa de la mano del hombre que vierte basura, tanto sólida como líquida, dentro en las márgenes de los ríos y cañadas. Las especies que dependen de aguas diáfanas y cristalinas para subsistir ven tronchado su progreso a causa de la falta de alimento y oxígeno. Las algas y líquenes son los únicos organismos capaces de soportar estas alteraciones en el sistema de aguas fluviales. Pero esta misma imagen, hermosa a veces, es la palpitante muestra de la muerte que invade con la fuerza de un volcán el ecosistema donde se desarrollan las especies de agua dulce y salobres. Pero esto no se queda ahí. También sus manos alcanzan los mares y océanos. Una muestra de contaminación humana son los ríos Ozama e Isabela, los dos afluentes más impresionantes que surcan en centro del Gran Santo Domingo.
Estos ríos son la muestra fehaciente de la contaminación causada por la presencia humana en sus márgenes. Estos grandes brazos de agua se encuentran casi en su totalidad sin vida, donde la única imagen observada es la gran cantidad de algas y líquenes encontradas a cada paso en sus riberas. Para lograr que estos ríos vuelvan a su estado natural, es necesaria la intervención de las mismas manos que los infectaron, contaminaron, mutilaron y lo han llevado a un estado de agonía, ya casi sin vida y pidiendo auxilio para, y a través de una operación, logren un trasplante exitoso de su corazón y restaurar sus pulmones para que respiren nuevamente ese oxígeno que tanta falta les hace. Vamos a recordar que el agua es la fuente de la vida y que nuestros ríos son los pulmones de nuestra tierra. Tenemos que saber que en solo 3 décadas las aguas del río Sama y el río Isabela han quedado inservibles para el consumo humano. Yo me crié navegando las aguas cristalinas de estos 2 maravillosos ríos y espero verlo algún día en compañía de mis hijos, bañarnos en sus suculentas aguas y volver a navegar sus riberas en busca de peces y camarones, como en aquellos días donde lo único que no se observaba eran algas y líquenes. Profesor Antonio Sena. ¿Pudiste identificar su estructura? Estoy segura que sí. Veámoslo por partes. Cuando hablamos del título de un texto, regularmente implica el tema del cual tratará. En la introducción o párrafo introductorio, siempre se explicará de qué trata el ensayo. Lo hará de forma que atrape al lector para que éste siga leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Después, le siguen los párrafos que presentan el planteamiento de la tesis. Por su parte, el cuerpo expositivo argumentativo, como su nombre lo indica, es el cuerpo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada uno corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Los ensayos argumentativos pueden ser cortos o amplios. Lo que importa en ellos es la calidad de su redacción y de la tesis que presenten. Hay que empezar por el argumento más importante y terminar por el que tenga menos relevancia. Eso indica un orden determinado por el autor. Es importante tener en cuenta que cada párrafo en el cuerpo del ensayo debe tener una conexión lógica con la declaración de tesis en el párrafo inicial. Algunos párrafos apoyarán directamente la declaración de la tesis, con la evidencia recopilada durante la investigación. También es importante explicar cómo y por qué la evidencia apoya la tesis. Una conclusión que no se limita a reafirmar la tesis, sino que se vuelve a leer a la luz de la evidencia proporcionada. Esta es la parte del ensayo que dejará la impresión más inmediata en la mente del lector. Por lo tanto, debe ser eficaz y lógica,
donde podemos resaltar de nuevo el tema, pero a la luz de un contexto mayor, mostrando al lector que, gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían cambiar tras la lectura. Destaca la estructura seguida por el ensayo, la tesis que plantea, los tipos de argumentos usados. ¿Observaste el uso de conectores? ¿Dónde? ¿Qué funciones cumplen? Tienes 30 segundos para iniciar con este esquema. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¡A trabajar! Si el tiempo fue muy corto y no alcanzaste a terminar, tranquilo, no pasa nada. Puedes afianzar tus ideas socializándolo con tu maestro o tutor para completar este trabajo. Estás haciendo un gran esfuerzo. Como observaste, la tesis de ese texto es: conservar el medio ambiente es conservar la vida humana en la Tierra. Está enunciada en el mismo título, pero también podrías obtenerla usando tus propias palabras. Otros elementos que contiene el texto son los argumentos. ¿Puedes mencionar algunos de ellos? Algunos de los argumentos usados en los distintos párrafos del desarrollo son: China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido los riesgos del cambio climático. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, afectará el equilibrio ecológico, desde plantas hasta animales más grandes, incluido el ser humano. Es importante destacar que para elaborar una tesis es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Debe referirse a un tema específico. Debe estar bien sustentada. Se formula en forma de enunciado afirmativo o negativo. Ahora, te sugiero los siguientes temas para que puedas elaborar tu tesis. Recuerda que al final de esta unidad debes entregar un producto que consiste en elaborar un ensayo argumentativo de tema científico sobre el COVID-19. Temas con los que puedes elaborar tu tesis: la COVID-19 en las personas envejecientes, la COVID-19 en las mujeres embarazadas, efectos de la COVID-19 en las personas con enfermedades crónicas, los estragos de la pandemia en economía nacional y global, niños positivos al COVID-19, medicamentos caseros contra el COVID-19, medidas para prevenir el COVID-19, la producción agrícola durante la pandemia, el rebrote en muchos países del mundo, el distanciamiento físico durante la pandemia.
¿Se dice la COVID-19 o el COVID-19? La Real Academia de la Lengua Española considera que el artículo más adecuado para nombrar el acrónimo COVID-19 es el femenino, si se sobreentiende el sustantivo tácito enfermedad. COVID-19 es el acrónimo del inglés coronavirus, que da nombre a la enfermedad causada por este virus. Por eso, lo más adecuado sería el uso en femenino, la COVID-19. Aunque desde la RAE reconocen como válido el uso del artículo en masculino, el COVID-19 por influjo del género coronavirus y el de otras enfermedades víricas como el Zika, el ébola, el herpes, que toman por metonimia el nombre del virus que las causa. Por ello, aunque lo más recomendable es utilizar el artículo femenino la para hablar de la enfermedad, también es válido referirnos a este acrónimo en masculino. A manera de ensayo, vamos a elaborar dos tesis con dos de los temas anteriores. Las personas envejecientes son las más susceptibles ante el contagio de COVID-19. El distanciamiento físico, junto con el uso correcto de la mascarilla, se han convertido en las medidas más idóneas para cortar la cadena de contagio de COVID-19. ¿Qué es el pasado simple?